Buenos días de nuevo, mi nombre es José Antonio, aquí desde Radio Buñol, un nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo. Bueno, pues nada, os traigo hoy una continuación de la charla que tuvimos sobre la farmacia en la despensa. Estuvimos hablando de hortalizas, estuvimos hablando de frutas, de las propiedades, como por ejemplo, si os acordáis, alcachofas, patatas, las manzanas, todo aquello de lo que hablamos que teníamos en casa y que tienen propiedades curativas, propiedades medicinales, que sabiendo un poco cómo aplicarlas a determinados enfermedades o padecimientos, pues la verdad es que pueden aliviarnos bastante. Bueno, pues hoy os traigo la segunda parte. En esta parte os voy a hablar de los cereales, de las semillas y raíces, y luego os voy a tocar pues algunos alimentos así diversos, de cosas que todo el mundo habla, pero que muchas veces se habla sin saber y por lo tanto se hace más mal que bien. Como por ejemplo se puede hablar de los huevos, del azúcar, del vinagre, de la leche, del agua carbónica. Bien, pues comenzamos. Tu farmacia en la despensa. Y comenzamos con los cereales. Empezamos por uno que todos conocemos, que es la avena. El grano es nutritivo y emoliente. Es decir, nos hace ir al lavabo mejor, siendo eficaz en el estreñimiento habitual. El caldo de hervir el grano evita las náuseas y el vómito, ya que seda el sistema digestivo. Nos hace sentirnos mejor, por lo que es muy útil en los casos de irritación gastrointestinal. Simplemente el caldo de hervir el grano. El grano y el agua de avena tienen importantes propiedades como tónico nervioso y estimulante. El agua preparada con avena tostada, como si fuera tipo malta, puede ser útil en los casos de depresión y agotamiento nervioso. Seda el aparato digestivo, seda también el aparato nervioso. Finalmente, la avena también tiene propiedades sobre la piel, calma los escozores y mejora muchas condiciones alérgicas o eczemas de la piel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ello? Pues baños con harina o con el caldo de cocerla. Mojamos un poco un trapito, mojamos y la verdad es que con eso, aplicándolo sobre eczemas, heridas, sobre la piel, pues escaldaduras, sobre todo en los niños pequeños, pues la aliviamos mucho. Su preparación es sencilla. Se hace hirviendo 4 puñaditos de harina en agua. Cuando empieza a espesar, se echa el contenido del cazo en la bañera y se realiza un baño de larga duración con agua caliente. Lo mismo con el cocimiento hirviendo 1 o 2 horas a fuego muy lento 1 kilo de granos en 5 litros de agua hasta que se reduzca a la mitad. El líquido se filtra y se echa en la bañera. ¿Vale? Entonces la avena la conocemos pues eso como cereal para desayunar, conocemos todos la leche de avena, pero bueno, si nosotros cocemos el grano, pues también tenemos un poco de ayuda por parte de este cereal. Pasamos a otro, también conocido y que utilizamos normalmente y tendremos en la despensa, sí, claro que todos los tenemos, el arroz. Con propiedades astringentes sobre el tubo digestivo, es ampliamente utilizado como tratamiento dietético de apoyo en las diarreas. De todos es conocido que la mamá, cuando hemos tenido diarrea, nos ha dado arroz hervido. Es muy útil administrarlo como alimento, también en caso de estómago o intestino debilitado, hirviendo en el agua hasta que esté perfectamente reblandecido. No tenemos que hacer mucho más. Pero ojo, el agua de hervir el arroz es muy rica en mucílago. Entonces es muy útil en enfermedades, sobre todo que tengan fiebre, así como inflamaciones de los órganos internos, por ejemplo que tengamos, pues no sé, el hígado un poco inflamado. Bueno, pues el caldo del arroz es muy útil en este caso. Al igual que la avena, no contiene gluten, por lo cual es el cereal preferible para el tratamiento dietético de afecciones intestinales que se producen por alergia al gluten de los cereales. ¿Vale?
Como veis, también el arroz tiene propiedades medicinales que muchas veces no conocemos. Pasamos a otro también muy conocido, y es el maíz. El grano, en forma de papilla, es un alimento fácilmente digerible cuando el tubo digestivo está irritado. Es decir, nosotros nos cuesta comer porque, no sé, tenemos malestares, porque, no sé, nos encontramos un poco mal. Bueno, pues el maíz es una ayuda. Simplemente hay que hacer una papilla con su harina. Luego también, si cogemos emplastos o cataplasmas de esta papilla y nos lo ponemos en las úlceras de la piel, una compresa, cualquier cosa, en los edemas, como son hinchazones de la piel, o dolores reumáticos, pues todo esto también nos ayuda. Imaginaros las propiedades que están saliendo del maíz. Y ahora hay que hablar de otra cosa que ya es más difícil de conseguir, porque tiene que ser en la temporada y hay que ir al campo por ellas, porque no se comercializa. Todos hemos visto a lo mejor en la mazorca esa cabellera, esos pelos que van saliendo de dentro de la vaina. Bueno, pues esta cabellera fresca es un diurético importante, es decir, hace orinar. Se utiliza con mucho éxito en forma de infusión en cálculos renales, arenillas, cistitis, edemas. Lo podemos adquirir seco para infusión en las herboristerías, ¿vale? Como cabello de maíz. Bien, pasamos a otro, el centeno, al igual que el arroz y la avena, porque todos estos cereales se van un poco entrelazándose entre sí. Hay muchos de ellos que tienen propiedades parecidas. Bueno, pues al igual que el arroz y la avena, es un emoliente suave. Es decir, el sistema digestivo nos lo seda y nos lo prepara para por lo menos sentir más alivio y poder comer un poco en condiciones. También se utiliza hervido como alimento para enfermos y convalecientes. A esta forma de cocción se le puede añadir miel, higos secos, uvas, regaliz y mejoran su sabor, porque es un poco desagradable de tomar. No es amargo, pero casi. No tiene mal sabor, pero casi. Entonces, si le añadimos algo que favorezca un poco su sabor, pues la verdad es que ganamos. La malta se puede preparar a partir de varios cereales, aunque usualmente se emplea el centeno. Se germina ante un grado adecuado y entonces se seca rápidamente. A más de 70 grados. La malta contiene enzimas, diastasas, destrinasas, maltosas. Sobre todo mejoran considerablemente la función de la saliva sobre los alimentos como los cereales. Es adecuado incluirla en la dieta de personas que presentan una tendencia a la desnutrición, es decir, ayudan un poco a la digestión de ciertos alimentos que nos pueden provocar alteraciones. En niños, por ejemplo, con afecciones veraniegas en el tubo digestivo, pacientes incluso cancerosos o que les haya tocado un poco el tema del aparato digestivo. Para todo ello el centeno ayuda. Como veis, también la avena, que se daba un poco el tubo digestivo, en fin, prácticamente todos los cereales van en conjunción. Y nos falta el rey es el trigo. La harina aplicada en una cataplasma, es decir, un poco pues, con agüita y tal y metida entre una compresa, es muy útil para aliviar la sensación de picor en la piel, como sucede en las urticarias, escaldaduras, quemaduras. También permite aplicar sobre la epidermis numerosos agentes medicinales. Son todo lo que el trigo tiene que nos va a ayudar para recuperar ese tema de la piel. En este sentido, es clásica la cataplasma de trigo con leche, que es refrescante, y si se le añade un poco de levadura, de pan o de cerveza, se aumenta su poder limpiador y antiséptico. Nos hará una limpieza cutánea fenomenal. Luego tenemos una variante del trigo, que es el salvado, que tiene múltiples propiedades si se aplica, por ejemplo, en infusión, como baño de pies, que es muy relajante. En baños generales mejora las condiciones alérgicas y los eczemas, mientras que si está en infusión se toma por vía interna, alivia los espasmos intestinales, inflamaciones del abdomen, sobre todo nos ayudará a ciertas afecciones en el aparato digestivo,
Con el salvado pueden prepararse galletas para diabéticos, mezclando 6 huevos con medio litro de leche y 100 gramos de mantequilla o aceite vegetal. A esto se le añade la suficiente harina de salvado para formar una pasta, que si se desea, pues puede ponerse un poquito de jengibre para aromatizarlo. Todas estas galletas estarán preparadas tras cocerlas durante 20 o 25 minutos en el horno. Y bueno, pues podemos hacer muchas cosas. De hecho, pues todos conocemos que el trigo es el rey para hacer pan y cosas por el estilo. Hasta aquí los cereales. Hemos visto la avena, el arroz, el centeno, el trigo, el maíz. Bueno, pues tienen propiedades parecidas y bueno, pues si las necesitamos están ahí y seguramente los tendremos. Alguno de ellos tendremos en casa, ahora mismo. Vamos con otro grupo, son las semillas y las raíces. Os voy a hablar de algunas, pues eso, que seguramente también tendremos en casa. El sésamo. Es una semilla originaria de la India, muy utilizada en Oriente Medio. En los últimos años lo tenemos por Occidente sin problemas. Es rica en aceites y proteínas. Se utiliza como condimento nutritivo para todo aquel que necesita una recuperación después de haber salido de alguna enfermedad o de algo así. Su aceite se emplea en afecciones de la piel, erupciones y eczemas. Y crudo sirve para facilitar el flujo menstrual, sobre todo para las mujeres. Aceite de sésamo. Luego el mucílago de las semillas, no tostadas, semillas siempre frescas, se puede usar para aliviar las conjuntivitis en el ojo, así como las irritaciones de la piel. Se puede utilizar el sésamo crudo, machacado en forma de cataplasma, se puede utilizar el sésamo crudo tras obtener su aceite, o se puede utilizar el sésamo tostado como complemento a dietas. Pasamos a otra de las semillas, porque al fin y al cabo es una semilla. Todo lo conocemos, nos tomamos seguramente 1 o 2 tacitas al día, algunos. Yo, en este caso, no, pero bueno, algunos sí. De todos conocidos el café. Sus acciones medicinales son múltiples, siempre usándolo con moderación y no como una bebida habitual. Porque en ese caso el cuerpo se acostumbra y se produce una adicción propia de todos los estimulantes del sistema nervioso central. El café es utilizado para tratar el alcoholismo agudo, o sea, la borrachera. Y en pequeñas cantidades, tomado como medicina, puede aliviar las indigestiones producidas por comidas copiosas y estimular la circulación general. Es además un diurético suave, pero tomado en cantidades mayores produce acidez de estómago, nerviosismo y temblores. Es decir, no nos podemos pasar. Cada uno debe saber hasta dónde. Por ejemplo, no es lo mismo tomarse una taza que 3. La intoxicación crónica de café ocasiona envejecimiento prematuro de la persona, disminución del apetito y digestión dificultosa. Se ha citado además que muchos problemas de picor genital, anar o vulvar pueden estar originados por el consumo excesivo de café. Como la mayoría de los estimulantes, el café puede ser beneficioso en determinadas ocasiones en que necesitemos ese vigor del organismo, o perjudicial cuando los efectos crónicos del abuso del café son conocidos por todos como perjudiciales. Seguimos hablando de otra semilla, en este caso el cacao. Es un estimulante ligero del sistema nervioso. Constituye un alimento básico en muchos pueblos de África Central. En cantidades moderadas es útil en la convalecencia de ciertas enfermedades, prácticamente lo mismo que nos pasaba con el café. La manteca de cacao tiene importantes propiedades nutritivas sobre la piel, siendo un agente de primer orden para la confección de supositorios y lápices de labios medicinales, entre otros productos. Todos
hemos oído hablar de la barra de cacao, que la utilizamos en los labios contra esos labios creteados por el frío en invierno, tanto para prevenirlo como para curarlos. Los problemas de piel seca, grietas del pezón en madres lactantes, etc., responden muy bien al tratamiento con manteca de cacao. ¿De acuerdo? Pero, lo mismo que el anterior, no podemos abusar del cacao, ya que en cantidades más bien altas nos producirá más perjuicio que beneficio. Seguimos, esta vez pues vamos ahora un poco a las raíces, venimos a la achicoria. Lo podemos utilizar como sucedáneo del café, que es la raíz tostada de la planta, en forma de infusión de hojas y flores, tal y como se vende en los comercios. Es un medicamento útil para la ictericia, disfunciones del hígado, etc. Y también es útil en padecimientos tan dispares como la gota o las erupciones de la piel de origen hepático. Su jugo fresco estimula la secreción biliar. Seguimos con otra raíz, en este caso la tapioca, que es la raíz tuberosa de la mandioca. Crece originalmente en Brasil y se reduce a pulpa, extrayéndose un fluido que secado posteriormente da lugar a los granos de tapioca. La planta es venenosa en estado fresco, pero una vez lavada pierde totalmente esta toxicidad y se convierte en un alimento saludable, recomendable incluso para niños de muy corta edad. Ojo, es venenosa, pero si la tratamos la convertimos en un buen alimento. La tapioca es un hidrato de carbono prácticamente puro, libre de proteínas y grasas. Se recomienda en niños pequeños que hayan padecido algún trastorno digestivo o que tengan digestiones difíciles, ya que claro, como no tiene ni proteínas ni grasas, su digestión es mejor y bueno, su asimilación igual, ¿vale? No tiene la tendencia que tienen algunos cereales a fermentar tanto en el estómago. Su sabor puede realzarse con ciruelas, pasas, higos secos, jugo de limón, caldo vegetal, es decir, tiene muchas combinaciones. Es buena. El problema está en que no es algo que nosotros consumamos cotidianamente y no es algo que nosotros sepamos llevar de la toxicidad al alimento bueno. Entonces, pues hasta ahí. Y ahora ya para finalizar, pues os voy a hablar de algunos alimentos diversos, algunos alimentos que tenemos en casa y que algunos de ellos todo el mundo habla, pero muchas veces con desconocimiento. Empecemos por los... Son alimentos que todos tenemos, son alimentos cotidianos. Empecemos por los huevos. Podemos aprovechar sus cáscaras, que todos las tiramos. Las reducimos a polvo y son útiles como tratamiento de apoyo en enfermedades del sistema digestivo que cursan acidez. Evidente. Es prácticamente un producto calcáreo natural, entonces combate la acidez. La clara se utiliza también como agente desintoxicante en casos de envenenamiento accidental con derivados del cloro, por ejemplo alergia, o cuando hemos abusado un pelín de la piscina. Si tomamos un vasito de clara, pues la verdad es que nos alivia, debido a su capacidad para unirse al cloro mismo y formar compuestos no peligrosos. Es decir, se une al cloro y evita que éste tenga un efecto pernicioso sobre nosotros. Si se mezcla con una cantidad igual de alcohol, la clara forma un linimento útil para el tratamiento de las úlceras que sufren las personas encamadas. La yema de huevo puede utilizarse como loción previa al champú en casos de cabellos débiles y secos, así como prevención en la caída del cabello. Todos hemos oído hablar del champú de huevo. Pues nada, ya lo sabemos. Simplemente la yema de huevo, antes de administraros el champú, pues repartiéndolas un poco por el cabello. Para usos medicinales, conviene evitar los huevos de fábrica.
no son muy naturales. Hay huevos de gallinas silvestres y estos son los que mejor un poco se van a adecuar a lo que nosotros buscamos, ¿vale? Entonces, ¿los huevos son buenos? Sí. ¿Aplicados de forma correcta? Sí. Y sabiendo cómo administrarlos. Vamos a seguir con otro producto, por ejemplo, el azúcar. A ver, es más un peligro para la salud que un alimento medicinal. Pero hay que tenerlo en cuenta porque es útil en la preparación de jarabes o para endulzar otros medicamentos naturales de sabor desagradable. Entonces, hay que hablar de él. El jarabe de azúcar tostado con limón se utiliza para remediar el resfriado, la tos o la faringitis. Es bueno, está ahí. También hay que decir que los niños que padecen acetona reducen estas molestias si consumen alimentos azucarados. Por ejemplo, cuando se tiene acetona, pues es normal lo de los vómitos y tal y cual, pues pues un poquito de azúcar o alimento que contenga, pues nos va a aliviar. El uso del azúcar como elemento medicinal siempre hay que hacerlo con moderación. En la sociedad actual, el consumo de azúcar es exagerado y algunas enfermedades están derivadas de este abuso. Entonces, el azúcar ha amargado la vida de muchas personas, pero tomándolo con moderación y sentido, no debe de ser así. Seguimos con otro producto cotidiano que consumimos todos los días. La leche. De vaca, de cabra, es un alimento de primer orden, útil para la alimentación infantil como sustituto de la leche materna. Podemos hacer, por ejemplo, una cura de leche, que se ha mostrado útil en casos de afecciones del estómago o intestinos, así como algunas veces nefritis, es decir, dolores de riñón. Sin embargo, la leche suele tomarse agria y repetir en el estómago a muchas personas que no la digieren bien por carecer de la enzima necesaria. De hecho, se están poniendo de moda la leche sin lactosa, precisamente por eso, porque produce unas digestiones pesadas, unas molestias, etc. En estos casos se puede perfectamente pasar de la leche y utilizar yogur, kéfir, incluso suero de leche. Podemos hacer una cataplasma de yogur o requesón, que es refrescante, y se emplean cuando interesa sustraer calor. Es decir, estamos muy acalorados, nos aplicamos esa cataplasma y vemos cómo la piel vuelve otra vez a tener la temperatura idónea. Pierde ese enrojecimiento, etc. Por ejemplo, después de tomar el sol. Las compresas de pan con leche entre unas gasas, formamos una compresa, son útiles en las escaldaduras y abscesos de la piel. Incluso aplicando la leche directa sobre la piel es nutritiva para esta y de mucha utilidad en las quemaduras solares. Entonces, si vemos que tenemos un producto y tenemos una aplicación y tenemos un problema, combinándolo podemos llegar a determinar una posible solución o por lo menos alivio. Seguimos con otro de los productos que tenemos en casa, que también tiene propiedades medicinales, todos conocemos, el vinagre. Puro de vino o de sidra, ¿vale? Es útil. Inhalaciones de vinagre. Ponemos el vinagre en un cuenco, aspiramos, como si fueran unos vaos de agua. Alivian las inflamaciones de la laringe, las amígdalas y las ulceraciones en la boca. Si lo utilizamos en gárgaras, diluido a la mitad con agua, también es útil para lo mismo. Laringe, amígdalas y úlceras en la boca. Lo podemos utilizar como loción para el cabello. Se añaden 2 cucharadas de vinagre a un cazo de agua y se utiliza esta en el penúltimo aclarado después del champú.
Deja el cabello sedoso y útil como reforzante y vigoralizante del mismo pelo. Como tratamiento de los piojos también es muy eficaz. Pero en este caso conviene emplearlo sin diluir, haciendo un enérgico masaje y cubriendo luego la cabeza con un paño durante al menos 2 horas, para que todo eso haga su efecto y los mate, antes de enjuagar. Por esta razón conviene realizarlo por la noche y hacer el enjuague al despertarse. Las compresas de agua y vinagre son muy útiles para bajar la fiebre a los niños. Es algo que tenemos en casa, que usamos cotidianamente como condimento, pero que también, si conocemos sus propiedades, nos puede ayudar como un medicamento. Y os voy a hablar por último de algo que, bueno, pues va a ser un poco sorprendente, pero es así. El agua carbónica. Agua con gas. Tienen un efecto ligeramente anestésico sobre la mucosa del estómago, por lo que pueden ser útiles para aliviar ardores o irritaciones. Pero ojo, tomadas en exceso, hinchan el estómago y puede producir dilución de los jugos gástricos y digestión dificultosa. Hay mucha gente que la utiliza en vez de agua para comer agua con gas. Bien, pero no es buena. Las aguas carbónicas naturales, por su contenido en bicarbonato, se recomiendan como digestivas, pero solo en aquellos casos en que la digestión se ve entorpecida por alguna, por ejemplo, disfunción del hígado o de la vesícula biliar, cuando notamos que hace falta ayudar a esa digestión, pero no por capricho, consumo diario, porque nos gusta, etc. ¿Vale? Tenemos también un problema, y es que la mayoría de ellas poseen gas carbónico añadido, en la proporción del 5 al 7,5%, con objeto de equiparar sus burbujas con las de los refrescos. Estas son más peligrosas, por supuesto, que las naturales. Y bueno, pues tenemos que tener cuidado y mirar la etiqueta antes de comprarlas y utilizarlas. El agua carbónica puede ser buena, pero en ciertos momentos. No es buena a diario. Y consumida como si fuera, pues eso, agua normal. Bueno, y hasta aquí la segunda parte de Tu farmacia en la despensa. Espero que os aporte conocimientos y por lo menos sepáis un poco lo que tenemos a mano. Utilidades, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí un programa más de Cuerpo, Mente, Mundo en Radio Buñol. De nuevo José Antonio. Espero que os haya gustado estos 2 programas, Tu farmacia en la despensa, que ya lo dimos anteriormente, y este. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Gracias por todo. Hasta luego. Te esperamos el día 30 de septiembre.